Salmo conocido por algunos de nosotros, hermanos. Muy conocido A psalm that's well known to some of us, y muy especial, por and supuesto. a very special one, of course. Este salmo fue escrito por David, hermanos, The psalm was el written rey by David, David, by King David, y lo hace como una oración interna de él, and he writes this as an internal prayer, causada, como les he predicado ya alguna vez pasada, as I causada preached por la conciencia, hermanos, the last time. It's a matter of consciousness que nos habla cuando nosotros le fallamos al Señor. that speaks to us when we fail God. Con ganas en ocasiones de callarla, pero parece que más fuerte habla la conciencia. Sometimes we want to silence it, but it seems like it's Y much les decía louder when we yo, do. tenga mucho cuidado cuando su conciencia ya no le habla, So be very careful when your conscience no longer speaks to you, porque ya está casi muerta. because at that point it's almost Pero cuando dead. le habla, dele gracias a But Dios, when it speaks to you, give thanks to porque God, Dios la utiliza because the Lord uses it. para que nosotros decidamos So that regresar we can choose to a lo return. correcto. Salmo 51, Psalm 51. vamos a leer. Como tenemos todo el mes, les digo para que entienda la mayoría, tenemos todo el mes para este salmo. We're taking the Entonces whole month for the lo psalm, vamos predicando pedazo por pedazo, and we'll preach it o piece by verso piece, por verso, ¿verdad? or verse by verse. Y lo vamos a leer, hermano, hasta el 7, hermanos. And we'll read to verse 7. Dice, lo leo primero en español y después Silvia, por favor, lo hace en inglés. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Go ahead, mija, please. Be gracious to me, God, according to your faithful love, according to your abundant compassion. Blot out my rebellion. Wash away my guilt and cleanse me from my sin, for I am conscious of my rebellion, and my sin is always before me. Against you, you alone, I have sinned and done evil in your sight. So you are right when you pass sentence. You are blameless when you judge. Indeed, I was guilty when I was born. I was sinful when my mother conceived me. Surely you desire integrity in the inner self, and you teach me wisdom within. Purify me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. David descubrió un secreto David uncovered a secret que nosotros también lo hemos descubierto, that we have also discovered juntamente con él. ¿Sabe cuál? along with him. El único remedio para el pecado es Cristo. The only remedy for sin is Es Christ. el único remedio, hermano. He's the only remedy. Y es interesante ver que David reconoce su pecado. And it's interesting to see that David recognizes his sin. Y cuando nosotros también debemos de reconocer nuestro pecado, hermano, And just as we should recognize our sin, lo importante es confesarlo. the important Dios. thing is to confess it to God. No va a ir al Padre, hermano. You won't go De to the aquí va a ir al priest. Padre de arriba. You can go directly to the Al mero Father, Padre, ¿verdad? Al que tenemos to arriba. our Heavenly Father. A Él sea la gloria y la To alabanza. Him be all the glory A and nuestro the Padre praise. sea la To gloria y our la Father alabanza. be the glory and Él the la praise. merece, hermano. He Es deserves digno. it. He is worthy of it. Cristo es el remedio para limpiar nuestros pecados, hermanos. Christ is a remedy for our sins. Y la cruz The cross es el precio que Él pagó is the price that He paid para que tú y yo hoy fuésemos libres. so that we could be set Somos free. libres ya. We are free. No hay más transgresión There is ni no cadenas more en nuestra vida. transgression or chains on our lives. Pero hay algo interesante
que le sucede a David, y mire, siempre me gusta aplicarlo, y nos There's sucede a something nosotros. interesting that happened to David, Mire. and it's what we can apply to us too. No crea que el diablo, hermano, que es nuestro enemigo, Don't you think that the devil, who is our enemy, hace tampoco las cosas al aventón. does things halfway? El diablo piensa cómo lo va a atacar a usted y a The mí. devil thinks about how he will attack you and me. Él no duerme. He does not sleep. Los que nos dormimos somos nosotros. We are the ones who are sleeping. Él nos vigila He watches us, y nosotros nos descuidamos. and we are careless. Y planea, And he plans. ¿sabe? Cuando alguien va a la guerra, When someone goes off to war, sin una planeación if they don't plan, y sin una táctica, if they don't have some strategies, es muy posible it's que very fracase. possible to fail. El diablo planea So the devil plans contra ti y contra mí. against you and against me. Y tiene tácticas o maneras He has tactics and strategies de cómo of how derrotarnos. to defeat us. Miró que David estaba de ocioso. Estaba de Aragán, para que me entienda, ¿va? Porque David yo was sé que in a muchos no bit of a entienden. lazy state. Y le puso la tentación exacta que a él le gustaban las mujeres. So he put the exact right temptation before him. Después de que él miró que David andaba ahí de fisgón, ¿verdad? After he saw that David was a little bit No crea que David interested, miró a Betsabé una vez, hermano. Varias veces se I don't think it asomaba. was just once. Dice que la miró por el palacio. It was multiple times that he saw this woman through his window. Dijo el chamuco, And so the devil said, ya vamos bien en este okay, we're asunto. going great. Te mira a ti y a mí, So he looks at you and me. dejas de leer la Biblia, So you stop reading the Bible. dejas de asistir a la iglesia You stop coming to church. y el diablo dice, ya va bien. And the devil says, we're going. Ya se está desanimando. They're already discouraged. Y luego si te escucha que criticas, But then if he hears you le criticizing, suena conocida esta historia, ¿verdad? does this sound familiar to you? Ay, no me gustó. Well, I didn't like Ay, y it. miraste. Oh, well, did you see that? Nosotros venimos a mirar a Dios, Well, hermano. we come to see God. Y no venimos a que nos guste. We don't come because we like Nos these gusta things. venir a adorar al We Señor. like to come to worship God. El enemigo está mirando tus hechos, tus The enemy pensamientos, tus is palabras. looking at your actions and hearing your words. Y después de que David And after David cometió el pecado, hermano, committed this del sin adulterio, fíjese, of adultery, no terminó ahí el diablo. El diablo the planeó devil todo, hermano. didn't end it there. He continued to plan. Primero fue el adulterio First, it was adultery. y después And then vino lo peor, el asesinato. was the worst, assassination. Cuando un cristiano cae y comete un pecadito blanco, When a believer stumbles and just commit a little sin, y cuando su vida va cayendo, and when their life begins to fade away, fall away, comete muchos pecados negros. they commit a lot of these Su bigger sins. conciencia comienza, dice la Biblia, a cauterizarse. And the conscience begins to No fade pasa away. nada, nadie se da Nothing cuenta. happens. Nobody will know. ¿Verdad que lo decimos y lo dice? Right? We say Al these cabo que things. Dios sabe, And then we say, well, God knows. que sí sabe. Yes, he Por does know. supuesto que lo sabe. Of course he knows. De manera que este pecado de David y algunos pecados de nosotros, hermano, David's sin and some of our sins too tenga en cuenta, son planeados. are planned out. Por eso en ocasiones dan con el blanco, con usted, no conmigo, con el blanco. Porque yo soy el blanco, ¿verdad? That's why he hits it Voy a decir, right on pues the sí dan head. con el pastor nomás. He hits No, the no, target. también con usted. Así comenzamos nosotros, hermanos. Y cuando el viejo hombre, ese que estaba muertos en delitos y pecados, When the old self that was lost and dead in sin, lo traemos para la vida otra vez. we bring it back to life. Él comienza a tomar control de nuestra vida. He begins to take control of our lives.
Y cuando comienza a tomar control de nuestra vida, when hermanos, it begins to take control of our lives, comenzamos nosotros a decaer en nuestra vida espiritual. we begin to fall away in our spiritual lives. Imagínese, hermano. El rey podía tomar por decreto cualquier mujer siendo soltera. The king could ¿Correcto? take just Esa any era la ley. single woman in La the mujer kingdom. no That se le was the podía law. negar, esa era la ley. This was the law. The women could not deny this En aquel offer tiempo. in that time. Hoy sí se puede negar, por supuesto. Now ¿verdad? the women can reject Entonces, any offer. pero David sabía But David knew que la Biblia dice, that the Bible no says, cometerás adulterio. do not Escuchen. commit adultery. Escuchen, jóvenes, Do you hear this, young people? no cometerás fornicación. You will not commit Fornicación son los solteros, hermanos, lo que son después de novios son movios. After Y se lo digo porque eso becoming es, a couple, they start doing él lo sabía other things, and he y knew lo this. cometió. But he committed this sin. Pero después el diablo But then the devil lo hizo que cometiera asesinato. pushed him to commit murder. ¿Y sabe qué es un asesinato para nosotros hoy en día? Do you know what assassination is for us today? Cuando nosotros despreciamos la sangre y el sacrificio de Cristo. When we despise the blood and sacrifice of Jesus Cuando on lo the cross. despreciamos When we despise it por un pequeño pecadito blanco. with just a little sin. Es que yo no estoy de acuerdo. Well, I Le voy a decir algo, don't hermano. agree. Let me tell you something. Cuando usted lea la palabra, When you lo read the primero que word, tiene que entender y aceptar the first thing you need to know and understand or es accept que la palabra de Dios is that the word of God no es algo que tú puedes decir me gusta o no me gusta, is not something that you can acepto o no la acepto. pick apart and say, I agree, I disagree, I like or I don't like. La palabra de Dios es para obedecerla 100%, hermano. The word of God is De to otra manera, obey it le voy a decir, 100%. de otra manera no va a ser efectiva en tu vida. It will not be effective any other way. Si en un poquito tú no estás de acuerdo, With just a little bit that you disagree with, en ese poquito el enemigo va a entrar y te va a robar la bendición in para that tu little vida. bit, the enemy will come in and ¿Por rob qué? you of your blessing. Porque hoy vivimos en una época en donde hay mucha gente cristiana Because now we live in a time where there's a lot of Christian y mucha people gente que tiene su propio evangelio. and a lot of people who have their Oh. own gospel. Son muy Well, extremistas. they are very extreme. Oh, no dejan ahí, prohíben. They forbid all of these things. Nosotros no prohibimos nada, hermano. We don't forbid things. La Biblia es la que te dice lo que debes de hacer. The Bible tells you what you should Y do. lo que la Biblia te dice, So eso what the es lo que Bible debemos de hacer. tells you to do is what we should do. Por eso cuando David volvió en sí That's why when David recognized de lo que había hecho, hermano, what he had just Ah. done, qué precio tan caro tuvo que pagar. he paid a very heavy price. Y le voy a decir, And I'll tell you, nosotros estamos en mejor posición que David, we are in a better position than David. porque todavía Because still, la sangre de Cristo the tiene blood of poder Christ para has perdonar power to todos los forgive us, pecados, to forgive all todos of our los sins, pecados, all of porque our todavía Cristo no ha venido sins. Because Christ has y not tenemos yet come, tiempo de and we have arrepentirnos, de time pedirle to repent perdón al and Señor. to ask for forgiveness. Y este salmo de eso nos habla. This is what the psalm is talking Ten about. piedad de mí. Have mercy on me. Es más que decir It perdóname. is more Es than, humillarse. please forgive me. It is humbling yourself. Porque Él, como nosotros, sabemos cuando le hemos ofendido. Because just like him, we know when we offend Que God. no somos dignos, hermano, When we are not de su worthy sangre preciosa en of his nuestra vida. precious blood. Que no somos dignos de ser That we are llamados not cristianos. worthy to be called Porque Christians. cristiano no es un título, Because hermano. Christians isn't just a title. Cristianos es una manera de It vivir. is a way of life. Es una manera de actuar en It nuestra is vida the diaria. way that we need to act in our Donde daily mente, life. cuerpo y What our corazón mind, se rinde body, a la and presencia spirit del Señor. submit to the presence Donde of caemos God. rendidos, Where somos we de Él. Somos fall de Él, surrendering hermano. to him. We Porque are nos ha his. comprado doble.
nos hizo y nos compró con la sangre de He su Hijo. created us and He redeemed Tiene us. todo el derecho, He has all porque rights pagó por ti y por mí, because He paid for de you and esperar for me, lo mejor de nosotros, waiting, tu mejor wanting the esfuerzo, best for us, waiting for the nuestra best from obediencia, us. hermano. Él lo ha comprado He has y nos bought ha this, enseñado and He has cómo shown obedecer al us. Padre. Y dice este hermoso salmo para nosotros, hermano. This beautiful psalm Es muy tells hermoso us, este salmo. it's very beautiful. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Habla del pecado original. He's talking about original sin in verse 5. Debemos de reconocer, no somos perfectos. We need to recognize that we No are not somos perfect. perfectos. We Nadie are es not perfect. perfecto. Nobody Ni tú is. ni yo. Not you and not me. Pero hay algo importante. There is something important. Que así como el pecado entró por Adán, Just like sin entered with Adam, también la salvación entró por Jesucristo. so did salvation enter through Y en Él Jesus. dice, And en in Él Him, tenemos la vida. We have life. Él es el camino, la verdad He y is la the way, vida. the truth, and the life. Es cierto que no somos It's perfectos, true, we are not perfect. pero también es cierto que la But it is sangre de also Cristo true that the nos blood of limpia. Jesus has nos cleansed perdona. us and forgives us. ¿Sabe qué buscaba David, hermano? No solamente el perdón, no se equivoque. It was not only forgiveness. Porque hay gente que se conforma con decir, People who are ya le pedí perdón a Dios. just okay with saying, well, I asked God for forgiveness. Es un estado muy peligroso. That's a very dangerous ¿Por qué? state to be ¿Sabe in. por qué? Porque es un estado donde tú estás conforme, This is where you conformista. are No. conforming. David, como nosotros, David, tenemos que just buscar like us, ser need to seek restaurados en su palabra. Restoration in His Word. Volver a el lugar To donde Dios return nos quiere. Back to the Y hay place where gente que God se wants queda us. ahí, hermano, ahí. Ya le pedí perdón, pero no hace nada. It doesn't do anything Está just to ask sentado for en su banca, está forgiveness. en su casa, va y viene, pero no está restaurado. You were not restored. Dios nos ha llamado para God has called servirle us a to Él, serve Him. para hablar de Cristo, para trabajar en el reino de To los speak cielos, about Christ and to para work que in His nuestra vida kingdom, desparrame la luz de la so that palabra, our lives would share the para light que la of His gente, Word. amigos, familiares people, vean family, friends que somos can see una nueva that criatura we are a nosotros. new creation. Deja de hablar tantas groserías todavía. Y les Stop escucho a algunos con speaking tanta facilidad. all of this foul Y eso me language, and habla I que hear tu some of boca you no ha sido say. regenerada That todavía. tells me that your mouth has not been restored yet. Soy un y esto y lo otro. I am, this is. Cuidado porque allí entra la because serpiente right there- a tu vida. Entra por tu boca y entra a todo lo que eres. Por eso dice, Is where it enters. That's why it says. versículo 6 creo que es. Mire lo que dice. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ah, qué hermoso esta palabra. Verse 6. Dios dice en Mateo, God bienaventurados in los de Matthew, limpio corazón. Blessed are the ones who have a clean A heart. Dios no le interesa mucho el cuerpo, hermano. Tanto que lo cuidamos nosotros y lo adornamos. Some are so interested in the body that they take care of it and A they Dios adorn le it. interesa nuestro espíritu, But God is nuestra alma, interested in our souls and lo our que spirits. realmente somos. En lo íntimo, dice el In Señor. the secret place. Porque ahí en la intimidad There in es donde the tú y yo secret conocemos al is Señor. where you and I get close to Pero God. es también donde Dios nos But conoce. this is where God knows us. ¿Por qué Dios escuchó a David? Why did God hear David? Porque Dios conocía la voz de David. Because God knew Allá en David's las voice. montañas, en la There noche, in the mountains él and at cantaba night, y adoraba he would al sing Señor. and he would worship God. Y Dios debe de conocer tu so vida God y la needs mía. to know our voices Nuestra voz. too. ¿A través de qué? Through A través what? de la oración. Through prayer. A través del cántico cuando Through vienes a la iglesia, singing when you levanta come to tus church manos, and you lift alaba up al your Señor hands, y praise gózate God con el and Rey de rejoice. Reyes y Señor de Señores. Venimos a gozarnos con su presencia. come to rejoice No in venimos His a ver un presence. show, venimos a This is adorar, not a show. This a is ser a place to participantes worship. de la adoración. Be a participant Que me in this escuche, que me worship. oiga el Señor, So that que He vea can mi hear exclamación,
que sepa que soy contento y feliz. so that all may know Porque that Él es we mi are Señor y joyful. mi vida. Porque nos ha cambiado, hermanito. He has Ha changed transform- us. Yo me maravillo cómo cambió esta mente, I hermano. am always so amazed. How ¿Y did cómo he cambió la change his tuya? mind? ¿Cómo How la did he hizo el change your Señor? mind? ¿Qué mano metió? ¿Dónde me agarró? Where did he take us out from? Y ahora quisiera preguntarle para decirle, no me sueltes. Now I want to say, please don't let me No go. me dejes. Tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la presencia del Señor que tú me has dado, el gozo. Es cierto, estamos amarrados con el Señor y nos gusta estar amarrados con el Señor. Oh, en lo íntimo, dice el Señor. Esa palabra es hermosa, hermano. Es hermosa esa palabra cuando hablamos del Señor. Y en lo secreto, And in this secret place, a Dios no le gusta la vida de los creyentes emocionales. God does not like Christians who are too A Dios no les emotional gusta porque son exteriores. because it's all exterior. Porque cambian como la luna, Because they change like the phases Como of las- the moon estaciones del año. or like the seasons. Hoy llueve, mañana hace calor y pasa. Today it rains, cae tomorrow it's granizo, sunny, ¿verdad, mano? then the next day it starts A hailing. Dios le gusta un creyente de God convicciones, likes a un believer creyente who is que le adore en convicted, espíritu y en verdad. Worshippers in spirit and in truth. Un creyente que sepa quién es Él A porque lo believer who conoce, knows what this no is. porque escucha, Not because no they hear, porque tiene una but experiencia because con they Él. have an experience with him. Y David la tenía. David had Y this. tú y yo tenemos que tenerla. You and I need to have Yo no this. puedo vivir del pasado, I hermano. cannot live from things Como in un the cristiano past. puede vivir hace can años y a atrás. Christian believe Hoy, from years hoy ago, from before debemos de today, tener we el need to gozo have del Espíritu Santo, the joy of el the Holy gozo de la Spirit. salvación, el gozo de la paz que el Señor da a nuestra vida. With the peace that he gives our lives. Vamos a salir de este lugar We are going to leave con this un amigo place que camina con with a nosotros, friend who walks with que us, duerme, que viva, que come conmigo, who sleeps and que eats and conoce mis walks with me, who pensamientos, knows my thoughts, que aprueba mis anhelos y mis deseos, que Él es el centro de mi vida. who is the center of Quiero our lives. preguntarte algo y pensaba en este día esto. I want to ask you something that I was thinking about. Todavía estamos en octubre, ¿no? Ah, ya estamos en noviembre. Entonces sí está aquí. Ok. Ya se ve ir el año. The year is almost ending. ¿Qué hemos hecho con estos 10 o 11 meses? What have we done with these 11 months so far? Para el Señor. For the Lord. ¿Cómo está tu vida espiritual? How is your spiritual ¿Mejor life? o igual? Is it better or Si is it worse? si está igual, hermano, If it's the same, estamos en el estado pasivo. we are in this passive Sí. state. Y si está peor, hermano, And if it's worse, persínate, hermano. get it Ya estás más together. allá que acá, si estás igual. Si te da lo mismo, Juana, que Chencha, hermano, estás mal. If it's all the Si te same da to lo you, mismo then venir you're a in the la wrong iglesia que no place. venir, estás mal, hermano. If you think it's Si te da lo no mismo difference leer la coming to Biblia church que or no not leerla, coming estás to mal church, también. then you're in the wrong. Si te da lo mismo orar que no orar, If it's estamos all mal. the same to you to pray or not pray, you're in the wrong. Estamos en noviembre. We're in November. Saquemos un balance de la vida espiritual. Let's take Así, some la a vida espiritual self-evaluation aquí of our spiritual lives. y las bendiciones de Dios acá. My spiritual life is here and the blessings are here. Las bendiciones se van a ir así, ¿verdad? But what if the Porque blessings Dios ha go sido down fiel here? con nosotros. The Lord has been faithful to Y us. tiene que haber un balance, hermano, There needs to be a entre lo balance. espiritual y lo material. Our spiritual and the Y material. este es un paréntesis, This is in un advice que le parentheses. estoy dando. Just a little piece of advice. Cuando yo oraba sobre este mensaje, I was praying for this message. viene noviembre, November is here. ya se va a ir diciembre December is y coming vamos a entrar soon. al año nuevo. And then it's New Year. Y no es posible que nuestra vida espiritual It is not possible for spiritual lives siga siendo mediocre, to continue to be mediocre, pasiva. passive. ¿Sabes lo que busca Dios? Do you know what the Lord is looking for? Dice que llegó, iba caminando por allí, It says he was walking miró una higuera muy bonita. Esa higuera es tu vida. and he saw a beautiful fig tree. That's Es la your mía. life and my life.
frondosa. Oh, alababa, soy cristiano. Oh, vengo ya a la iglesia. You can say, wow, I'm a Qué Christian. bueno, dijo el Señor. And that's great. Pero luego se acercó But then he got closer to the tree. y no encontró ni un higo. He Fruto. didn't find a single fig. Nada encontró y le Didn't rebuscó y see le anything. And he rebuscó y looked le and he rebuscó. looked. ¿Y qué hizo, hermano? So what did he do? La maldijo. He cursed it. Después regresaron So then when they y came los back discípulos le again, dijeron, the maestro, disciples said, Teacher, la higuera se secó. the fig tree is dried up. ¿Cómo está tu vida y la mía? So how is your life? How is my life? ¿Te ha ido bien? Has it ¿Tienes gone well mejor for carro, mejor casa, mejor You have dinero, you? A mejor house, Qué a good bueno, job, a good maravilloso. car, more money, that's great. ¿Y qué le has producido a Dios? But what have you produced for God? ¿Qué le has producido a Dios? What have you produced for God? Dios te va a buscar fruto. The Lord will be Porque seeking dice- fruit from you. Que el creyente se conoce por sus. The believer is known Frutos. by their fruits. Dios busca la intimidad, The Lord is seeking nosotros. intimacy, no lo exterior. not Y ahí es anything donde nos exterior. equivocamos muchos de nosotros. That's where some of us get it Nos wrong. enredamos en los negocios solamente get del entangled trabajo, del dinero, de In los our negocios de affairs afuera. of our jobs and our money, Y nos olvidamos de Dios. and we forget about Nos God. olvidamos de Dios. We forget about El que God, te trajo, el que The nos one trajo aquí. who brought us ¿Quién fue el que here. nos trajo, hermano? Who brought us here? Dios. God. Pero nos trajo para bendecirnos. He has brought us to bless us, Y Él quiere la bendición íntima. and He wants ¿Sabes cuál es la bendición íntima? Te voy a decir. intimate blessings. Do you know what this means? Cuando uno ama a una persona, When you love someone, y les pongo el ejemplo del matrimonio, porque and I'll así give you es. the example of marriage. ¿Qué anhela uno? What do you desire? Vivir con su esposa, To live with your spouse, tener familia, tener hijos. to have a family, to have children, Y eso produce alegría and that produces joy, y nos hace sentir completos. and it makes us feel whole. ¿Qué anhela Dios de nosotros? So what does God desire from Una us? relación A relationship donde tú y yo decimos que le amamos, where you and I can say that we love Him, pero no es de labios. but it's not just Él saying quiere it. intimidad. He wants the ¿Y intimacy. sabes dónde se intimida con Dios? How do you do this? Cuando tú te vas a la oración. When you go to prayer. Cuando no dura 5 minutos, 15 minutos. When no, it's no, not no. just a 5-15 En minute 10, 15 prayer. minutos apenas está yendo el hombre viejo, está saliendo. In the first 10-15 minutes, your Apenas la old self mente is just quiere barely comenzar letting a- go. Sí, les digo porque muchos creyentes creen que con 15 minutos, Some people think that with just 15 hermano, con minutes 15 it's minutos no enough. vas a llegar al cielo, vas a llegar al techo de la iglesia. 15 no, ahí te minutes, va a your quedar. prayer will reach just the Ahí te vas a ceiling. quedar. It won't get into heaven. Ahí se conoce al Señor, And that is where we know the Lord, en la intimidad, en la oración. in intimate prayer. Cuando uno adora al Señor, When we worship the Lord, cuando uno escucha la voz del Espíritu when you Santo. hear the voice of the Holy Spirit. El creyente carnal, hermano, The desconoce believer la vida espiritual totalmente. who is only in the flesh does not know La Biblia dice que para él es locura. what goes on Y in the sí, para spiritual mucha gente le es locura world. For many people, this is a cuando crazy alguien habla en thing. lenguas. When someone Escuche, is speaking in cuando tongues, alguien grita. or when someone shouts. ¿Sabes qué? Si tú haces un análisis y entras a la historia, te vas If a dar you cuenta analyze this, cómo se adoraba antes. you will see how they used to worship. Y no tienes que ir a la historia de 50 años, a la historia de las iglesias de antes. We're talking about the churches Pregunta from por qué nos before. llamaban aleluyas. Do you know why they used to Pregunta call por qué nos llamamos believers pentecostales. they would call them hallelujahs, or why we are Pregunta. called Pentecostals? Indaga para que sepas. Era un mover del Espíritu Santo. It was a movement of the Holy Spirit. Era un hablar en lenguas, hermano. It was speaking in tongues, Donde la gente se quedaba viendo where people would just stop and y stare, no lo criticaba. not criticizing, Simplemente lo que se quedaba viendo y decía, ¿qué es eso? but they would just say, "What Y is cuando this?" alguien iba y le ponía las manos, él And when empezaba a somebody recibir la unción y el Would lay poder del hands Espíritu on them, Santo. they would receive
Escuche lo que le voy a decir un día. This anointing of the Holy Mi Spirit. esposa ha escuchado esta historia. My wife has heard the story before, En mi iglesia en Mexicali but in my church in Mexicali, estaba un culto prendido a las 10 de la noche. there was a very good service at 10 Había, p.m. o sea, todo lo que había era oración alabando al Señor porque And it was just había caído el prayer, Espíritu Santo. worshiping God. That's what we did. y al ratito llegan los bomberos, And all hermano. of a sudden, the firefighters come. Los vecinos le hablaron a los bomberos. The neighbors called Porque the en esa firefighters iglesia because in that church, Se estaba quemando. it was on fire. Ellos miraban el fuego que They salía saw del techo. the fire coming out from the Lo roof. miraban y le hablaron a los bomberos. They saw the fire, so they called the firefighters. En esa época, hermano, And in that time, y no puedo vivir de esa época aunque me I inspira. can't live only from that time, although it inspires me. Llegaba la gente en muletas y salía sin muletas. People would come in on crutches and leave Sí, walking señor. fine, Así como lo escuchas. just like you hear it. Llegaba la gente, hermano, People would come y oraban por ellos y mira, se subían así como lagartijas por el and techo. we would pray for them, and people would Nadie me va a decir que es mentira porque yo lo vi. climb up on the walls. You can't tell me it was a lie Y because aquí I hace saw poco, it yo me acuerdo with allá en mi oficina, se me my own subió uno. eyes. Se me subió uno así como lagartija por el techo. I saw someone do this in my office too. Pero sabes, el diablo tiembla But the devil trembles cuando un creyente when a como David, believer like David conforme al corazón de Dios, is someone who is after God's own sabe heart, rendirse who knows how to a los pies de surrender Jesucristo themselves to the feet of Christ. y le dice en lo íntimo, And they say, in the secret place, personalmente, personally, me has hecho comprender you have made me understand sabiduría. ¿Y wisdom. cuál es la sabiduría? El principio, What el is temor a wisdom? Jehová. It is the fear David of le the estaba Lord. diciendo en lo secreto, me David has is hecho saying that in the entender secret place, que te debo temor de miedo y de respeto. it was the fear, the Me has respect hecho of the entenderlo Lord. y ahora te doy gracias. So now I give you thanks. La restauración de nuestra alma y The de nuestro restoration espíritu, of our hermano, souls and our spirit es una necesidad is a need que nosotros debemos de sentirla, de that palparla we need to y feel. de decir, And we need to say, algo le falta a mi vida espiritual, something is missing from my algo le spiritual falta a life. mi vida cristiana. Something is missing from No my estoy Christian contento. life. Voy y vengo y no I pasa go and nada. come back and nothing Algo happens. tiene que pasar Something cuando el needs to Espíritu happen. Santo entra a When nuestra the Holy vida. Spirit comes No into es our igual lives. una vida, hermano. No te vas a quedar toda la vida sentado, acostado, You dándote lo cannot mismo. stay sitting down or Cuando laying seas down. lleno del Espíritu When you Santo, are te filled with the Holy garantizo Spirit, que vas a soltar esa banca y you vas a will levantar see tus that you need manos to let y go vas of a that alabar al bench. You will lift up Señor. your hands. De tu boca va a salir From alabanza your y mouth will adoración come out praises and genuina worship that de is nuestro genuine, interior. that comes from your interior. Búscalo. No es Seek mentira. No es mentira lo que It's te estoy not a diciendo. lie what Sobre I am todo telling ustedes you. jóvenes. Busquen el poder Young del people, Espíritu seek Santo. the power of the Holy Búsquenlo. Seek Clamen it. a Él. Cry out to Oren, Him. ayunen. Dejemos de ser una iglesia conformista. Let's stop being a church that only Nuestra vida, conforms. nuestra iglesia. Our lives, Nuestro our mundo church, necesita our world needs Un creyente que tenga el poder a en sus believer manos who has the y power la of His unción del hands, Espíritu Santo. the anointing of the ¿Para Holy qué, Spirit. hermano? For Para what? poder ayudar en realidad To a be nuestras able propias familias que se to pierden help sin Cristo en our vicios, en family cadenas, members who are in en need of adulterio, en Christ, who are in fornicación, sin, en who are in drogadicción. vices. Ahí están muchos de nuestras Many familias. of our Ya family no son members las de are in afuera, these son things. nuestras familias. We don't have to go that far. Ah. It's our own families. Te recuerdo, ¿por qué? Porque el diablo te miró a ti y a mí, lo planeó The devil has planned y dijo, aquí no pasa nada. and said, nothing happens here. Ese no ora. That Él y one su familia doesn't son pray. fácil víctimas. That one and his family, Ese eres tú, easy. que no oras. He knows that you don't pray. Y dijo, no,
And he says, él y su familia son That- pan comido para mí, me los voy a that echar. one and that family, easy. Y estamos perdiendo nuestra familia. We are losing out Ya on no our me, families. hermano, ya no hablo de la gente que no I conocemos. am not talking about Nuestra people who propia don't believe. familia I am clama por talking about our misericordia. own families who Nuestra are propia crying familia out for clama y te mercy. dice, intercede por él, ora Intercede por él, for them. ayuna Pray for por them. él, Fast for them. busca a Dios por él. Seek God for them. Y si no nos duelen los nuestros, And if it does not pain ¿cómo our nos podrán own, doler los que no son nuestros? how are we going to feel the same for those that we don't Mira. know? ¿Ves todas esas bancas? Do you see these benches? ¿Sabes por qué Dios nos trajo a esta iglesia? Do you know why the Lord has brought us to this church? Porque quiere que la llenemos con... Hermano, si los que estamos aquí tenemos nuestra familia, nomás con nuestra propia familia estaría llena la iglesia. If we would fill this Con church nuestra with propia only our familia. family members, it would be filled. Pero si nosotros no nos damos cuenta y le decimos al Señor, But if we don't realize and tell the Lord, ten piedad de mí have mercy on me conforme a tu misericordia. according to your mercy. Y vas a oír lo que te estoy diciendo. Do you hear what I'm saying to you? Y si sales And if you leave sin hacer caso de lo que yo te estoy diciendo por without parte de heeding Dios, these words that I am saying to you on behalf of God, Dios te va a recordar un día. God will remind you Dios te one va a day. traer a cuentas y te va a decir, He will ask you, ¿sabes por qué te llevé ese He will- domingo a la iglesia? do you know why I brought you to church that Porque day? quería que oyeras eso que te dijeron. Because I wanted you Para to do ver what I si was así saying to you, to see if you would do, Reaccionabas y hacías if you would cambios react, if en you tu would vida. make changes in your life. Porque se fue, el 25 se está yendo. Y el 26, hermano, no se ve muy bien. 1926 doesn't look really good. I don't know what's going on. No sé lo que va a pasar. Pero algo va a pasar. Something will happen. Y tú y yo sabemos And you and I know que no se espera nada bueno. that we are not waiting on anything good. Y si nosotros no utilizamos el arma más poderosa que tenemos, But if we don't use the most powerful weapon that we have, las rodillas, our para knees, orar, hermano, prayer, muchos de los nuestros many of our own serán víctimas del enemigo will be victims of the enemy por nuestro descuido. because of our carelessness. Termino con esto. So I finish up with this. ¿Sabes por qué David Do you know why David clamaba y pedía perdón y misericordia? cried out for mercy? Porque él sabía Because he knew quién estaba recargado en él. who was right Porque behind él him. sabía cuántos dependían de He él. knew how many people Era el depended on rey, him. hermano, pero He tenía was the familia king, but he también. also had a family. Y cuando tú sientes carga por So when alguien, you feel a burden for someone, cuando tú sientes dolor, when tristeza, you feel preocupación pain, por los sadness, tuyos, and you're hermano, worried, vas a hacer algo. you will do Vas a something. hacer algo You por will ellos. do something. Pero si no te interesa, hermano, But if it does not interest you, vas a salir igual que como you will entraste. leave this place the same way you came Y lo in. que yo te estoy predicando se te And va what a I'm olvidar el preaching día to de you right mañana. now, you will forget it Y la tomorrow. rutina, hermano, And the routine, escucha, de Listen. la vida your routine of your life nos arrastra. will pull us away. Estás metido en hacer dinero, estás metido You are so en invested solo in en el making money, trabajo. in owning your job, Es todo lo que estás pensando. Only in what you're Dinero, thinking. dinero, trabajar, ganar. working and money, money and working. Y tu vida espiritual And your spiritual life declina cada día y declines peligra. more and more every Hermanos, day. la vida cristiana no es un decir. La vida cristiana es una relación con The Cristo. Christian life is a Una relationship relación with God. que debe de mantenerse y Relationship cuidarse that needs to be para que maintained. crezca, You se need to take care of fortalezca it so that it strengthens y and que a la grows. hora, hermano, que suceda algo en nuestras vidas And that in- peligroso, In a time, something will podamos ver happen la in our mano del lives. Señor que nos diga, los que están aquí, And the Lord will say, those who are here in my nadie los hand, arrebata. nobody can Pero los take que no away. están aquí, But those who are not in my Cuidado, hand, hermano, porque si no estamos en las manos del Señor, those of us who are not in his hands, el enemigo nos está buscando, the enemy is seeking those out. a ti y a mí. You and I.
allí donde estás sentado. So right there where Inclina you're tu sitting, rostro. incline, Medita en lo que yo te he predicado. meditate on what I have just preached, Fíjate dónde está tu vida parada. and think about where's your life. Demasiado preocupado por el trabajo, por el dinero, Are you too por la worried familia. about your job, your money, your family, Olvidando que Dios tiene control de todo. we forget that the Lord has control of Mío es el everything. oro, mío es la plata, dice el Señor. Gold and the silver is mine, says the Lord. El Señor es el dueño de todo, hermanos. The Lord is the owner, the master of all. Y así como nos ha dado, también nos puede recoger. And just as how he has given, he can take Y away no habrá too. quien, hermano, quien pueda detenerlo. And no one can hold him back. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Heaven and earth will pass, but my word will not Porque pass. todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Everything that man, Es tiempo de sows, pedirle a they will Dios reap. misericordia, hermano. this is time to ask for mercy. Es tiempo de pedirle perdón, It is hermano. time to ask for forgiveness. Porque el enemigo está destruyendo nuestra familia. The enemy is destroying our Tus families, hijos, tu your esposo, children, tu your esposa, spouse, tu primo, tu your tío, cousin, tu your hermano, uncle, your brother, tu hijo. your child. Necesita un intercesor. They need an intercessor. Necesita un creyente que se hinque, que They se need pare a en la brecha, believer que le who diga al will stand in enemigo, that gap and who will no kneel voy down a and pray, permitir que te I will robes not mi allow familia. you to Que take lo my enfrente, family. hermano, con ese Goliat como lo hizo David. Just like what Enfréntalo, David did with Goliath, confront pero him. enfréntalo como él lo hizo. Yo vengo en el I nombre come in the de name Jehová de los ejércitos. of the Lord of hosts. Porque en ese nombre se doblará toda rodilla. Because that name, oh, Porque en ese knee nombre, will hermano, bow toda at the lengua sound of that name. confesará Every tongue will confess que Jesús es el Señor. that Jesus is the Lord. Padre bendito, en esta tarde te doy gracias por tu palabra. Father,